Bueno, y ahora sí recibimos a Bianca Lombardi, que está en línea con nosotros a través de Meet. Le damos la bienvenida al programa. Hola Bianca, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Betty. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bianca? Bueno, bienvenida al programa del día de hoy. Hacía rato que no hablábamos, Bianca, con vos. Me recordaste que era como 2 años, ¿no? Sí, más o menos. Pasa Bueno, rápido. te- Después de la pandemia pasa todo rápido. es verdad, tenés razón. Bueno, te prometo que va a ser mucho más seguido. Bueno, Gracias. Bianca, en esta oportunidad queríamos consultarte sobre lo que está pasando hoy en el mundo, que no estamos ajenos, por supuesto, y queríamos preguntarte a vos, que sos licenciada en Relaciones Internacionales, ¿cómo está este conflicto de Medio Oriente hoy? Este conflicto que arrancó hace más de 2 años y que mucho más, y que volvió a escalar a partir de febrero. Sí, lamentablemente cada vez que me hacen entrevistas suelen pasar cosas de este estilo, que no son nada felices, pero bueno, es un poco lo que estudiamos, Sí. así que nada, espero poder comentarles un poquito para que al que le interese se pueda llevar alguna idea, entender un poco más el conflicto. Betty, como vos decías, sí, en realidad es un conflicto que viene desde hace muchos años y va teniendo escaladas y momentos de menor tensión, de mayor negociación, pero como todos sabemos, estuvieron bastante las redes, los medios cubriendo este tema. El 28 de febrero puntualmente inicia esta nueva etapa del conflicto con el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel a Irán, y ya lleva así sus 3 semanas. En este momento puntualmente hay un leve momento de tregua de 5 días, en teoría es lo que anunció por lo menos Trump, donde habría un cese al fuego para iniciar posibles negociaciones. Ujú. Pero bueno, para entender un poco por qué llegamos acá, por qué este conflicto se da ahora, por qué estos actores, es necesario un poquitito de historia. No me voy a ir muy atrás, prometo, pero sí es necesario para entender por qué sucede ahora. Y el tema es que Irán, está bastante aislado en el sistema internacional, dado por China, Rusia y algunos países del Medio Oriente, tiene un programa nuclear bastante desarrollado que desde principios de los años 2000, la Organización Internacional de Energía Atómica empezó a identificar algunos patrones que daban cuenta que este programa nuclear no tenía necesariamente fines pacíficos. Y esto es de mayor interés para países como, por ejemplo, Israel, que es un enemigo declarado de Irán desde allá por el 1979, cuando tiene lugar la Revolución Islámica, y también es enemigo de los Estados Unidos. Tienen intereses totalmente contrapuestos. El régimen actual de Irán es antisemita, es antiamericano, y está dentro de sus objetivos fundacionales expandirse en el Medio Oriente, expandir su hegemonía y también eliminar, literalmente así como lo escuchan, al Estado de Israel. Entonces es de esperarse que ante la evolución del programa nuclear iraní haya resquemores por parte de Israel y de Estados Unidos de que, bueno, puedan ver jugada su seguridad. Lo que pasó concretamente este año, ellos en el año 2015 se había firmado un acuerdo donde algunos países europeos y Estados Unidos le garantizaban a Irán levantar las sanciones económicas que le habían impuesto ante la sospecha del programa nuclear, a cambio de que Irán, por su parte, bueno, orientara su programa nuclear a fines exclusivamente pacíficos, como por ejemplo para uso de energía, pero este acuerdo que se firmó en 2015 caduca en 2018 porque Trump se retira. Entonces ahí es como que otra vez hay reglas poco claras donde cada uno de los actores empieza a hacer más, a trabajar más en pos de sus intereses sin importar demasiado lo demás. Ujú. A inicios de este año hay de nuevo sospechas de Israel y Estados Unidos que hay un enriquecimiento de uranio de más del 60%, que esto es algo muy técnico que yo tampoco entiendo del todo porque soy licenciada en Relaciones Internacionales y no ingeniera, pero lo que da cuenta de estos números es que estos fines del programa nuclear iraní pueden estar orientados hacia justamente estar cerca de obtener la bomba nuclear, que sería claramente un tema de gran relevancia y de muchísima preocupación tanto para Israel como para los Estados Unidos. Claro. Ese es como un poco el contexto de lo que está pasando en este momento.
Bianca, ¿y de qué manera específica esta guerra puede afectar al resto del mundo, inclusive a nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí, soy una persona muy esquemática, me sirve ubicarlo como en 4 esferas de impacto. La primera claramente es con los países que están involucrados directamente, que son los que decíamos recién, Estados Unidos, Israel e Irán. Sí. Después, los más afectados son los que están alrededor, lógicamente en el Medio Oriente, más que nada los países del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que están aliados a los Estados Unidos. De hecho, son países que no tienen grandes ejércitos, sino que directamente garantizan su seguridad bajo el paraguas militar de los Estados Unidos y donde hay bases norteamericanas. Esa es la razón por la cual Irán, estamos viendo que no solo, digamos, está en el centro entre Israel y Estados Unidos, sino que también lanzó misiles hacia estos estados que están a su alrededor y que desde ahí se coordinan las operaciones muchas veces de Estados Unidos y de Israel. Entonces, esos son la segunda esfera, digamos, de países que están involucrados. También hay algunos grupos terroristas y partidos políticos, como por ejemplo Hezbollah, que son chiitas y son pro-iraníes, igual que Irán, digamos, que corren a favor de Irán, y es un país, el Líbano, que también está bastante involucrado, pero ellos son justamente los que están más cerca, entonces también los que más impacto ven. Por fuera, si se quiere, en un tercer anillo, por decirlo de alguna manera, están los países europeos, porque si bien todavía no pasó nada, y yo no creo que vaya Irán directamente a atacar a un miembro de la OTAN, están cerca y Trump le exige bastante a la OTAN que se involucre. La OTAN es una alianza estratégico-militar conformada por los países de Europa Occidental y los Estados Unidos, donde el lema es que un ataque contra cualquiera de ellos implica un ataque contra todos y por ende tienen derecho a defenderse. Esto todavía no pasó porque Irán sabe que está bastante, solo, se tiene que enfrentar a las potencias europeas también, pero sí atacó Chipre, por ejemplo, que es europeo, está en la Unión Europea, pero no está en la OTAN. Sabe cómo mover sus fichas. Claro. Y después estamos el resto de los que estamos más alrededor, si se quiere, que por suerte geográficamente ahí una vez más tenemos una ventaja, que si bien no tenemos grandes problemas de seguridad porque estamos lejos, lo cierto es que vamos a ver un fuerte impacto económico, porque por el estrecho de Hormuz, que es ese estrecho pequeñito que cada vez que pasa algo en el Medio Oriente resurge, está administrado por Irán, y por lo tanto lo bloquea, lo cierra cuando quiere y lo vuelve a abrir cuando quiere. Hay que ejercer mucha presión para volver esto atrás. Y por acá sale el 20% del petróleo del mundo. De este total, un 70% lo absorbe China, que es el fabricante del mundo. Entonces, esto genera un aumento del precio del petróleo que rozó los casi $120 el barril. Y como sabemos, no solo impacta en el precio de la nafta, sino en el precio de logístico de absolutamente todo lo que forma el comercio internacional. Claro. Entonces, es esperable que nos pegue por el lado de la inflación. Yo no creo que vaya a suceder algo a nivel de ataque directo. Nosotros tenemos bastante en la memoria y estamos muy sensibilizados, obviamente, por lo que pasó en el 94 con el ataque a la AMIA y la embajada de Israel en el 92. Y siempre, cada vez que pasa algo en Irán, en el Medio Oriente, nos genera toda una situación bastante movilizante. Entiendo también porque tenemos un presidente cuya política exterior es cero autónoma y está totalmente ligado y alineado con Estados Unidos. Claro. Y sería más aconsejable, obviamente, que mantenga una postura más neutral, pero creo que Irán en este momento tiene muchos otros problemas y frentes abiertos como para andar ocupándose de lanzar un atentado a la Argentina, por ejemplo. Pero sí, yo creo que más que nada desde lo económico, y también los países europeos suele, después de conflictos militares en el Medio Oriente, suele haber una ola importante de migración, y Europa es lo que más cerca está del Medio Oriente. Puede que tengamos también un impacto en la crisis migratoria. Pero bueno, a nosotros lo que más impacta es lo económico. Es lo económico, eso queda muy claro. Bianca, se habla de posibles violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se evalúan estos hechos del derecho internacional, desde el derecho? ¿Cómo se evalúan estas violaciones?
parecería cuando pasan estas cosas que en la guerra no hay tal derecho, no hay reglas, no hay nada, y la verdad es que no, está bastante tipificado todo. Justamente el derecho internacional busca poner dentro del caos que supone una guerra ciertas reglas, donde lo principal que se garantiza es la seguridad de los civiles. Entonces en tanto se viole este principio, es decir, donde no se pueda diferenciar los ataques a objetivos militares respecto de los civiles, ahí hay una violación de los derechos humanos y del derecho internacional también. Claro. Que eso es, bueno, pasa muchísimo porque escuchamos todos que se atacaron escuelas, aeropuertos, objetivos que nada tenían que ver con objetivos militares. Lo mismo, por ejemplo, hay un principio que se llama de proporción, donde el daño que se incurre no puede ser mayor al objetivo buscado. Es decir, bueno, puedes, no sé, tirar un edificio abajo porque había uno de los principales mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Claro. Sí, claro. Entonces, violación a los derechos humanos y al derecho internacional hay todo un marco legal, principalmente, por ejemplo, vinculado a lo que es el Estatuto de Roma del 98, no es tan viejo, es bastante nuevo, para lo que es la historia de la humanidad, donde también deja claras estas reglas, crea la Corte Penal Internacional para, por un lado, condenar a las personas físicas que cometieron crímenes de lesa humanidad, y también está la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, pero que no es vinculante. Vamos, de nuevo, un tema que suele suceder, o sea, que suele debatirse cuando pasan estas cosas, es ¿para qué está la ONU? ¿No es cierto? Todos nos lo preguntamos. Y la verdad es que hay que dividirla en dos, si se quiere. Es una organización internacional que tiene un Consejo de Seguridad, tiene muchos organismos, pero para hacerlo cortito, tiene un Consejo de Seguridad que toma decisiones vinculantes, es decir, que los estados las tienen que cumplir, las resoluciones del Consejo de Seguridad, que están obligados, pero hay 5 miembros permanentes, de los cuales, por un lado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia votan una cosa, y por el otro, China y Rusia votan otra, y entre ellos se pueden vetar en sí constantemente las resoluciones. Entonces termina no sucediendo nada demasiado importante que ponga en peligro los intereses de las potencias. Claro. Lo que sí es súper importante, el rol de la ONU en todo lo que es vinculado al derecho humanitario. Claro. Tiene muchas organizaciones que lo que hacen es garantizar dentro de lo que se puede, por ejemplo, la Organización de los Refugiados, bueno, hay muchas, dentro de lo que se puede del caos de la guerra, tratar de garantizar ese derecho humanitario, que es básicamente garantizar que las personas que están implicadas en el conflicto puedan tener acceso a lo mínimo indispensable. Pero bueno, obviamente no llega a cumplir la expectativa que tenía esta organización cuando se creó, que era evitar que se vuelvan a producir conflictos armados y demás. Exacto. Bianca, bueno, y un poquito para terminar, con respecto a tus conocimientos, lo que estudiaste, ¿ves digamos, una posible solución a corto plazo de todo esto, o vos crees que esto se va a extender mucho más? Sí, yo creo que en lo que hace a este conflicto puntual, digamos, iniciado el 28 de febrero, yo no creo que se prolongue mucho más. De hecho, hay previsión, escuché a varios analistas y bueno, también escuchando entrevistas de mandatarios, todos los participantes que están más involucrados lo quieren resolver en el corto plazo. De hecho, por eso te mencionaba esta tregua que se inició hace creo que 2 días, sí, para retomar negociaciones, porque después de, digamos, el año pasado hubo otra vez inicio de conversaciones para llegar a un acuerdo nuclear, para evitar este tipo de cuestiones. No iba ni para atrás ni para adelante, y también un poco por eso se desata esta guerra. Pero, por ejemplo, Irán está peleando en 2 frentes, sí, con apoyo tecnológico de China, por ejemplo, que no se involucra directamente porque su política exterior va por otro lado, pero está bastante debilitado. Un líder supremo que fue asesinado, que ahora asumió otro, pero no todos están de acuerdo con que ese sea el líder supremo de Irán. Tiene mucha fragmentación interna porque la población ya no apoya al régimen desde hace mucho tiempo, y celebraron mucho, de hecho, los iraníes cuando intervino Estados Unidos. Pasó un poco como pasó con Venezuela, o sea, que dentro de la realidad que tienen, para la gente que vive ahí, fue una suerte de, bueno, una segunda oportunidad de ver qué sucede, o sea, hay mucha fragmentación ahí. Y Estados Unidos, por su parte, también tiene, por ejemplo, Trump tiene elecciones de medio término este año,
por lo cual le requiere volver a enfocarse en su política interna. Y la realidad es que toda esta cuestión del petróleo, de la inflación a nivel mundial, siendo uno de los países que más integrado está el mundo, te veo altamente perjudicado y las repercusiones van a seguir, por lo que se le va a generar una cuestión económica a nivel interno también que tiene que atender. Así que yo creo que va a ir más por ese lado. La OTAN no va a terminar interviniendo, no creo que vaya a intervenir porque Irán no va a atacar directamente suelo ni norteamericano ni europeo. No creo, nunca se sabe qué puede pasar. Pero eso es lo que se puede llegar a ver por todas estas cuestiones que fueron aconteciendo y por lo que van diciendo los funcionarios. Trump varias veces ya dijo en otros momentos también, no, ya bombardeamos los búnkers, ya detuvimos y eliminamos el proyecto nuclear iraní, ya está todo bien. Porque, bueno, necesitan un poco volver a la política interna y a las cuestiones que más impactan en cada uno de esos países. Así que no creo que sea una guerra que vamos a tener años así de... porque es totalmente insostenible la realidad. Claro. Mientras tanto, mucha gente fallece, gente inocente, hay muchísimas víctimas y eso es por ahí lo que queda también de todo esto, ¿no? Sí, Siempre en una guerra terminan muertes inocentes, niños, ancianos, bueno, y en el mientras tanto, hasta que todo esto solucione, siguen las bajas de los seres humanos, y esto es lo triste, totalmente, ¿no? que al fin y al cabo lo más importante de todo. Mucho análisis hay por fuera, qué van a hacer, que si corresponde, que el derecho internacional, que el principio de injerencia. La realidad es que lo único que importa después es todo lo que termina pasándole a la gente, que es terrible, Sí. y que lamentablemente están muy acostumbrados a vivir así. Exactamente, están acostumbrados, esa es la palabra. Bianca, nosotros queríamos agradecerte un poquito, entender un poco más. Uno mira las noticias todo el día y bueno, estamos como un poco expectante a todo esto, no con miedo, pero tal vez expectante a ver qué va a pasar, en qué punto nos podría haber tocado. Quedó claro que en lo económico, eso quedó claro. Pero bueno, era charlar un ratito con vos, que sos experta y sabemos lo que te gusta esto, y bueno, queríamos que nos saques algunas dudas. Gracias Bueno, por esta comunicación y seguramente vamos a estar más seguido en contacto. me encantaría. Gracias a ustedes por pensar en mí para tratar de entender un poquito todo esto que está pasando. Un placer. Gracias, Bianca, que tengas buenas noches. Gracias, igual. Chao, 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 hasta luego. Chao, chao.